Gracias, gracias. Qué bueno que me avisan. Ya estaba hablando yo aquí solo y nadie me escuchaba. Muchas gracias por avisarme. Ok, bienvenidos. Les decía que vamos a empezar ahorita en unos minutos más con esta clase intensiva del módulo 8, que ya nos vimos en la necesidad de llegar pues a este punto, ¿verdad? De tener una clase un poco más extensa de lo habitual para que ustedes puedan cubrir los contenidos que nos solicita el módulo 8 y de esta manera llegar pues preparados a su examen, ¿verdad? En el caso de los que presentan examen el día martes y miércoles, pues para que tengamos la certeza y la confianza de poder presentar ese examen y desempeñarnos lo mejor posible, ¿sí? Así que en esta sesión vamos a vamos a dar por concluido el módulo 8, vamos a cubrir todos los contenidos que nos faltan de este módulo para que ustedes puedan adquirir todos los alcances que nos solicita el módulo, ¿ok? Así que vamos a esperar entonces unos 2 minutos más a ver quién más se nos reúne, quién más se nos suma y se nos agrega a esta reunión. Si no, damos inicio de una vez para ya no alargar más el tiempo. Así que vayan por algo de tomar, vayan por una botana, vayan al baño. Porque en el momento en que nos arranquemos ya no paramos, ¿verdad? Nos vamos de largo hasta que todo esto se acabe. En caso de que se corte la reunión de Zoom, volvemos a ingresar, por favor, en el mismo enlace que les mandé. Ese enlace ya está programado, nada más ustedes le vuelven a dar clic, ponen la misma contraseña, el mismo ID, y aquí nos vemos, ¿eh? Profe, Sí, tengo dos preguntas que hacerle. claro, claro, dígame. La primera sería, ¿cuándo es que nos entregan calificaciones? Ok, bueno, en ese sentido, me parece que los resultados van a estar disponibles, yo creo que por ahí del 21. ¿El No, a ver, 21 no, a ver, de este perdón, mes? perdón. No, vamos a estar con resultados, creo que la otra semana, no el 21. A ver, déjame checar el Ok. calendario. Aquí está. Yo Y, creo que por ahí del 24 deben estar los resultados, pero de todas maneras, déjeme corroborarlo bien porque igual igual Prepa Abierta y la Secretaría de Educación están trabajando un poquito a marchas forzadas, pero usualmente tardan una semana los resultados en publicarse de manera oficial. ok. Y la otra pregunta, profe, es de que las guías que nos puso en el grupo, ¿son las que vamos a estudiar o nos van a dar guías como las anteriores, guías de examen? No, en este caso vamos a estudiar de las que tenemos ahí en el grupo. De todas maneras, al final de esta reunión voy a llegar a eso, al contenido que pudieran consultar ustedes como apoyo también, además de las asesorías. Al final de de que cubramos todos los contenidos del módulo 8, les voy a mostrar también algunas plataformas y algunas opciones que ustedes pueden consultar, que son directamente de la Dirección General de Bachillerato, para que ustedes puedan complementar el estudio que están haciendo, ¿sí? Además de las guías, hay unos materiales didácticos por ahí bastante interesantes que pueden ustedes consultar para complementar todo el conocimiento adquirido. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, Sería eso, ok. ¿verdad, profe? Entonces, la siguiente semana nos darían resultados de los exámenes y entonces estudiaremos en la guía. Uh-huh. ¿Es necesario estudiarse toda la guía? No, al final ahorita que terminamos de ver estos contenidos, vamos a ver más o menos por ahí lo que vendría. De hecho, esta presentación, estas diapositivas, pues traté de resumirlo lo más posible en el contenido, que es lo que realmente podría venir. La verdad es que, pues tampoco yo sé qué es lo que es con certeza lo que viene en el examen, porque cada vez se van cambiando los reactivos. Entonces, pues esto es con la finalidad de que nadie tenga la información certera de lo que viene en el examen y de que sea lo más imparcial posible. Ah, ok.
Pero más o menos tenemos ahí una noción de qué es lo que puede venir y es lo que vamos a ver ahorita. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si nadie más tiene alguna duda, vamos a comenzar pues con estos contenidos, ¿verdad? Ok. Sí. La clase pasada estuvimos platicando un poquito sobre la ley de Ohm. ¿Se acuerdan que estábamos viendo electricidad y magnetismo, verdad? Estábamos hablando en específico de algunas leyes que intervienen en el proceso electromagnético y cómo estas leyes nos ayudan a comprender fenómenos como la electricidad, el voltaje, el amperaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de voltaje, amperaje? Y podemos relacionarlo con este esquemita que tenemos aquí, ¿verdad? Muy fácil, muy sencillo y para que lo recordemos de manera rápida. El voltaje es la fuerza que se requiere para mover una carga eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica es lo que circula a través de un conductor, ¿sí? Que es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. Y la resistencia, pues como su nombre lo indica, es esa resistencia que opone a la circulación, al flujo libre de electrones del conductor. Cada conductor tiene diferentes capacidades de resistencia. O sea que cada conductor opone cierta resistencia a que ese personajito amarillo que tenemos ahí, que viene simbolizando la intensidad de corriente eléctrica, se pueda mover libremente a través de ese conductor. Ok. Ok, vimos las fórmulas generales de la ley de Ohm, ¿verdad? Que son estas que tenemos aquí. Son estas tres. En ley de Ohm podemos aplicar estas fórmulas, ¿verdad? Podemos utilizar la ley de Ohm para conocer la I, que recordemos que I en esta fórmula representa a la intensidad de corriente, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos de intensidad de corriente, en este caso, utilizando esta fórmula, el resultado nos va a resultar, válgame la redundancia, en amperes, ¿verdad? Cuando trabajamos calculando la intensidad de corriente eléctrica, vamos a dividir voltaje o diferencia de potencial entre resistencia, ¿sí? Voltaje, pues se mide en volts y la resistencia se mide en ohms, ¿verdad? Que es este símbolo que tenemos de aquí de omega. Y el resultado nos va a dar en amperes, ¿sí? Siempre y cuando nos pidan calcular intensidad de corriente eléctrica, nos deben de dar como datos el voltaje y la resistencia. Si no tenemos uno de estos, no podemos saber o no podemos calcular la intensidad de corriente eléctrica, ¿eh? Mucho, ¿ok? En la segunda fórmula, es una fórmula que nos sirve o la utilizamos cuando queremos calcular el voltaje, ¿sí? Aquí está la B. B, que es voltaje, va a ser igual a intensidad de corriente eléctrica multiplicada por resistencia, ¿sí? ¿Okay? Y el voltaje, como nos pide calcular el voltaje algo, estos datos, la intensidad de corriente circula por el conductor y la resistencia que opone este conductor. Sin esos datos no podemos calcular. Y la tercera fórmula, al nombre, ¿sí?, de la ley de Ohm, que es una fórmula que nos permite calcular la resistencia, ¿sí? La R es de resistencia. Para calcular la resistencia tendremos que dividir el voltaje. Ok, qué bueno que me dice. Vamos a ir más despacio entonces. ¿Sí? Ok, entonces para calcular la resistencia debemos dividir el voltaje entre la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Para obtener la resistencia debemos conocer forzosamente el voltaje y debemos conocer la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Y el resultado va a ser expresado en ohms, porque la resistencia se expresa en ohms, ¿ok? Ok. Entonces, si queremos calcular ohms, sí, dígame. ¿Por qué la resistencia se tiene que calcular en ohms y no se puede calcular en volts o amperes?
Es una medida universal, ¿sí? La resistencia se calcula en ohms como medida universal para unificar este sistema de medición. Y la otra es porque recordemos que los amperes es la cantidad del flujo de electrones que circulan a través de un conductor. Entonces no podemos calcular resistencia en amperes porque resistencia no estamos calculando la cantidad del flujo de electrones, sino estamos calculando la fuerza que opone el conductor a ese flujo de electrones. Ok. Sí, son conceptos muy distintos. Es como que yo quisiera calcular cantidad de agua en centímetros, perdón, en decímetros, por decir algo, ¿no? O sea, el agua se mide en litros, en milímetros, en mililitros, ¿verdad? Yo no puedo medir el agua en kilos, ¿sí? Son unidades de medida diferentes, ¿sí? Sí. Gracias. Ok, de nada, de nada. Profe, Sí, profe, ¿cuándo van a dar los resultados o dónde podemos ver los resultados de los exámenes que presentamos este fin de semana? ok, me parece que a partir del 24 van a estar ya los resultados. Los van a publicar en la página oficial, pero se los hacemos llegar nosotros a ustedes. Ok. Sí, en cuanto tengamos los resultados, se los hacemos llegar. Ok. Bueno, vamos a ver entonces la aplicación de estas fórmulas generales de la ley de Ohm. Vamos a hacer unos ejercicios para que entendamos un poco mejor de qué estamos hablando, ¿verdad? Ok, primer ejercicio de la ley de Ohm nos pide determinar la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Qué vamos a calcular aquí? Intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Ok. Bueno, tenemos que determinar esta intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms cuando se está aplicando una diferencia de potencial o un voltaje de 90 volts. ¿Sí? Lo importante está subrayado en colores. ¿Qué es lo que queremos calcular? Intensidad de corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, si queremos calcular intensidad de corriente eléctrica, que se representa con la letra I, ¿cuál creen ustedes que sea la fórmula que vamos a utilizar? Pues Y, o sea que vamos a dividir este voltaje por resistencia. voltaje entre resistencia. Sí. Claro que sí. Ahí está, ¿verdad? Porque sin eso no se puede sacar. Sí. Necesitamos conocer la intensidad de corriente eléctrica. Para esto necesitamos conocer el voltaje. ¿Lo conocemos? Claro que sí. Aquí nos dice que el voltaje es de 90 volts. Conocemos la resistencia. Aquí nos dice que es una resistencia de 30 ohms. ¿Ok? Tenemos nuestra fórmula, que es lo que hacemos. Ponemos ahí nuestros datos. ¿Conocemos a I? No, es nuestra incógnita. No. ¿Conocemos a B? Sí, son 90 voltios. Sí. ¿Conocemos a R? Sí, son 30 amperes. Digo, son 30 ohms, perdón. Tenemos nuestros datos, tenemos nuestra fórmula, solo sustituimos ahora, ¿verdad? Ahí está. B, que es acá arriba, pues vale 90. Y R, que va abajo, vale 30, ¿verdad? 90 volts y 30 ohms. Mucho cuidado, ¿eh? Tienen que poner, en el caso de que algún toque ejercicio, pero no creo que vengan ejercicios, solo es para que ustedes entiendan. Hay que poner que estamos dividiendo, ¿verdad? 90 volts entre 30 ohms, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Realizamos la operación matemática. 30, 90 entre 30. Daría 0. Profe, Sí, lo escucho. daría 0.3. 90 entre 30. Sí. No da 0.3, da 3. 90 entre 30 nos da 3. ¿Y 3 qué? ¿Cómo se mide la intensidad de corriente eléctrica? Se mide en amperes, ¿verdad? Entonces, este resultado se expresa en amperes. 90 entre 30 son 3 amperes. ¿Sí?
Quiere decir que intensidad de corriente eléctrica es igual a 3 amperes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, nadie Perdón, tiene... profe, lo había hecho mal. Le había puesto 30 entre 90. Dividió al revés, sí. Sí, por eso me dio 0.3. Sí, mucho cuidado con eso, ¿eh? Ya ve que los resultados pueden ser completamente diferentes. Ok, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Si nadie tiene alguna duda, continuamos. A ver, ¿alguien tiene alguna duda por acá? Ok, perfecto. Muy fácil, ¿verdad? Sencillito. Más fácil de lo que pensábamos. Vamos a continuar entonces con otro ejercicio. Vámonos con el segundo ejemplo de la ley de Ohm. Ok, nos pide aquí calcular la diferencia de potencial. Ok, diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Pues el voltaje, ¿verdad? Porque la diferencia de potencial se expresa en volts. Estamos hablando de voltaje, entonces. Pero ya si se quieren ver, pues muy científicos, pueden llamar la diferencia de potencial al voltaje y todo bien. Ok, vamos a calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 ohms. Ok, y nos dice que por este conductor fluye una intensidad de corriente eléctrica de 5 amperes. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? El problema nos está dando la resistencia y nos está dando la intensidad de corriente eléctrica. Queremos calcular el voltaje o la diferencia de potencial. ¿Qué fórmula vamos a usar? Está dando la resistencia y la intensidad, ¿no? Así es. Entonces deberíamos usar la de, ¿cómo se llama esta? La fórmula número 2, la que nos dice que B va a ser igual a I por R. ¿Ok? B, que es diferencia de potencial, es igual a I, que es intensidad, multiplicada por resistencia, que es R. ¿Ok? Aquí está nuestra fórmula. Vamos a obtener nuestros datos. ¿Conocemos a B? No, es nuestra incógnita. ¿Conocemos a I? Sí, aquí nos dice que es una Sí. intensidad de 5 amperes. ¿Ok? I vale 5 amperes. ¿Conocemos a R? Sí, aquí nos dice que resistencia vale 10 ohms, entonces R es igual a 10 ohms. Ok, tenemos nuestra fórmula, tenemos nuestros datos. ¿Qué sigue? Vamos a sustituir los datos en la fórmula. Ok, P va a ser igual a I, que son 5 amperes, multiplicado por R, que son 10 ohms. Ok, hacemos la operación matemática. 5 multiplicado por 10, ¿cuánto nos da? 50. ¿50 qué? 50 voltios. Así es, ¿verdad? Correcto, porque diferencia de potencial se expresa en voltios. Entonces, diferencia de potencial es igual a 50 voltios. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Si tienen alguna duda, me la escriben Todo en bien, profe. el chat para que la vayamos consultando poco a poco. Ok. Ok. Tercer ejemplo y último sobre la aplicación de la ley de Ohm. Nos pide ahora el problema, o nos dice, mejor dicho, que un alambre conductor deja pasar 6 amperes. ¿Sí? O sea, este alambre conductor deja pasar 6 amperes libremente. Aquí está, 6 amperes. Al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. Quiere decir que el alambre se le está aplicando una diferencia de potencial de 110 volts. Con este voltaje, el alambre está dejando pasar 6 amperes. ¿Sí? El problema nos pregunta, ¿cuál es el valor de su resistencia? ¿Qué queremos calcular aquí ahora? La resistencia que opone este conductor. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Pues la última que nos queda, ¿verdad? La resistencia es igual a A por B. No. Para Perdón, al revés, calcular, es B por I. para calcular resistencia,
la fórmula nos dicta que tenemos que dividir a B entre I. ¿Sí? Tenemos que dividir el voltaje, lo vamos a dividir entre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Ahí está Ok. nuestra fórmula general. Ok, vamos a auxiliar a nuestra compañera para que no se pierda de ninguno de los contenidos. Me quedé un problema atrás de ese. Ok, correcto. El problema anterior, en el problema anterior, vimos la fórmula para calcular la diferencia de potencial. La fórmula para calcular la diferencia de potencial nos dicta que B va a ser igual a I por R, ¿verdad? Es decir, B va a ser igual a intensidad de corriente multiplicado por resistencia. En este caso, el ejercicio nos dice que la intensidad de corriente es de 5 amperes y la resistencia es de 10 ohms. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos nada más. I, que es intensidad de 5 amperes, está aquí. Y la resistencia está aquí. Multiplicamos a I por R. 5 entre 10 nos da resultado 50. Pero 50 volts, porque recuerde que la diferencia de potencial se mide en volts, ¿verdad? En voltaje. Ok, bueno, vámonos ahora con entonces este tercer ejercicio. Ahora vamos a utilizar nuestra fórmula para calcular resistencia. ¿Sí? Resistencia va a ser igual a voltaje o diferencia de potencial dividido entre intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Conocemos estos datos, vamos a ver. Conocemos a R, no, es nuestra incógnita, es lo que queremos saber. Conocemos a B, sí, aquí nos dice que la diferencia de potencial es de 110 volts, ¿verdad? Entonces B va a ser igual a 110 volts. Conocemos a I, sí, nos dice que I, a pesar de que el problema no lo exprese como tal, si se dan cuenta, el problema no dice ahí intensidad de corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos hablando de eso? Pues por el prefijo que tiene. Al estar diciendo que deja pasar 6 amperes, está hablando ahí ya de intensidad de corriente eléctrica, aunque no lo mencione textualmente. ¿Ok? Bueno, entonces I va a ser igual a 6 amperes. Vamos a ver si es cierto. Ok, tenemos nuestra fórmula, tenemos nuestros datos. Ya sus compañeros, algunos de sus compañeros ya me están dando respuestas por ahí. Qué bueno que estén muy atentos y estén participativos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comparar las respuestas y los datos. Ok, tenemos ya nuestros datos aquí. Tenemos nuestra fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituir nuestros datos y resolver. Profe, Hey, sí, dígame. a mí me dio 0.05. Ok, vamos a ver si es cierto. O bien, nos dice entonces que vamos a dividir voltaje entre intensidad, ¿ok? 110, que es el voltaje, o la diferencia de potencial, dividido entre intensidad de corriente eléctrica, que es 6. 110 entre 6, ¿cuánto nos da? 18.3. Así es, ¿verdad? Correcto. 18.33, muchos más decimales, pero ¿qué? Ohms, ¿verdad? Porque la resistencia se mide en ohms y estamos calculando resistencia. ¿Sí?
Mucho ojo con los prefijos y con las unidades de medida. Ok, ¿quién me dijo por acá? Perfecto, Alicia. Muy bien. Así es, la resistencia va a ser igual a 18.33 ohms. Ok, ohms, mucho cuidado. Últimamente no me ha estado saliendo muy bien las operaciones, profe. Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe, no pasa nada. Para eso estamos aquí en la clase, para ir viendo dónde están los problemas y irnos ahí retroalimentando entre todos poquito a poco, ¿ok? Sí. Ahí está el resultado. Resistencia va a ser igual a 18.33. ¿Sí? ¿Cómo obtuvimos esto? Aquí está nuestra fórmula general. R es igual a V entre I. V es voltaje, aquí está el voltaje. Y la I es la diferencia de potencial que se mide en amperes y aquí está. Lo que hicimos fue sustituir los datos. Si V vale 110, lo ponemos acá arriba. Y si I vale 6 amperes, lo ponemos aquí abajo y realizamos la operación matemática. 110 dividido entre 6 nos da a 18.33 ohms. ¿Por qué ohms? Este prefijo, esta letra omega significa ohms. ¿Por qué nos da ohms? Porque estamos calculando resistencia y la resistencia se mide en ohms. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Sí. Ok. Esto es de manera general lo que viene siendo la ley de Ohm, cómo aplicarla, para qué nos sirve. Se utiliza mucho en el cálculo de circuitos eléctricos y también ya en sistemas un poco más grandes, tal vez subestaciones eléctricas, ¿sí? Si nosotros tenemos un paso muy grande de corriente, necesitamos calcular el tipo de resistencia que van a llevar los circuitos para que no queme los voltajes y de esta manera calculamos la resistencia que va a llevar un circuito o también con estas leyes podemos calcular el calibre de los cables conductores, ¿sí? ¿Por qué? Porque con estas fórmulas podemos entender cuál es la intensidad de flujo eléctrico que va a haber dentro del conductor y de acuerdo a esta intensidad podemos calcular el calibre del cable, ¿sí? Si es un flujo muy grande, tal vez tengamos que poner un cable muy grande, porque si ponemos un cable muy pequeño, recuerden que la energía eléctrica tiende a transformarse en calor y este calor podría derretir este cable y podría causar un cortocircuito. Entonces nos sirve para poder calcular calibres de cables y también para calcular resistencias, ¿ok? Bueno, como ya sabemos, la vida en la actualidad depende mucho de aparatos eléctricos, electrónicos, ¿verdad? Siempre estamos conectados a ellos y muchos de nuestros aparatos que utilizamos en la vida cotidiana requieren baterías para funcionar o energía eléctrica, ¿verdad? Es posible cuantificar la energía que se necesita para hacer trabajar durante un periodo de tiempo a estos aparatos. O sea, podemos calcular cuánta energía necesitamos para que nuestros aparatos eléctricos funcionen por ciertos periodos de tiempo, ¿sí? A esta magnitud, o sea, a esta cantidad de energía en cierto tiempo se le llama potencia, ¿sí? La potencia tiene una fórmula general y se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera. Potencia va a ser igual a voltaje multiplicado por intensidad de corriente eléctrica. Es decir, volts por ampere nos da potencia, ¿verdad? Sí. Imaginemos por decir algo, ¿no? Nuestros celulares, los cargadores de nuestros celulares, trabajan a un voltaje de 120 o 110 volts, que es lo que los conectores normales domésticos son con el voltaje que trabajan, ¿sí? De 110 a 120 volts. Pero el cargador del celular trabaja con 5 amperes más o menos, ¿sí? Quiere decir que la potencia que requiere nuestro celular es de 550, ¿sí? Pero 550, ¿qué, verdad? 550, ¿qué? Si ya multiplicamos voltaje por ampere, ¿de qué estamos hablando ahora? Bueno, hay otro prefijo que se llama joules, ¿sí? También lleva el nombre de un científico alemán, Joule,
que el joule es una unidad para medir la cantidad de trabajo que se requiere. En este caso, la potencia se mide en joules, ¿sí? Ok, como ya sabemos también, la unidad de medida, sí, ¿Me podría repetir la última parte, por favor? claro, sí. Ok, para calcular la potencia podemos multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere, ¿verdad? Sí. Y así obtenemos la potencia, ¿ok? La potencia que se calcula se mide en joules, ¿sí? Joules es una unidad de medida también, como lo es el volt, como lo es el ampere, como lo es el ohm, ¿sí? Nada más que el joule se utiliza para cuantificar la cantidad de trabajo, ¿sí? También el joule puede ser traducido o puede ser equivalente al watt, ¿verdad? Yo creo que conocemos más la medida del watt que el joule, ¿verdad? El watt se representa con la letra W, se escribe en inglés así como está acá, watt, ¿verdad? Y la unidad de medida es el vatio, ¿sí? Un vatio es igual a un watt, ¿sí? Dentro de todos estos conceptos también se aplica la ley de Watt, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de Watt? Bueno, que la potencia de un circuito eléctrico por el que circula una corriente alimentada por un voltaje se establece de la siguiente manera. Ok. Es esta fórmula general que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a manejarlo con Watt, porque es un término un poquito más con el que estamos más familiarizados, ¿verdad? Sí. Es importante también no dejar de lado y mencionar a este señor, el que tenemos aquí, otro alemán, así como Ohm, que el cual nos brindó, aportó a la humanidad la ley de Joule. Ese señor que vemos ahí es Joules, ¿sí? ¿Qué nos dice esta ley de Joule o qué establece? ¿Ok? La ley de Joule también entra en un apartado muy interesante que estuvimos hablando. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye. Y ciertamente todos los tipos de energía tienen pérdidas, ¿sí? Hay pérdidas energéticas que se pueden cuantificar. Ningún sistema energético es 100% eficiente. Siempre van a haber pérdidas por fricción, por calor, por iluminación o por cualquier otro tipo de conversión de energía, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando una corriente eléctrica está circulando por un conductor, parte de esta energía, acuérdense que la corriente eléctrica son electrones, son partículas de electrones que se están moviendo muy rápido a través de un conductor, ¿sí? Imaginemos que un conductor es una autopista y los electrones son esos carros que pasan por la autopista de manera muy rápida, ¿verdad? Realmente la corriente eléctrica se puede observar de esa manera, ¿sí? Y entonces este movimiento de electrones a manera muy rápida se están moviendo de manera tan veloz que esa energía tiene una transformación en calor, ¿verdad? ¿Sí? Todo cuerpo, todo objeto que se mueva muy rápido va a producir calor, ¿sí? Y este calor va a elevar la temperatura del conductor por el cual se está moviendo, ¿sí? Lo que platicábamos hace ratito, ¿sí? Si yo tengo una corriente eléctrica muy grande, el cable conductor debe ser de un calibre mayor o más grueso para que este calor no me funda el cable. Imagínense que tuviéramos una fuente de energía muy grande, digamos, para alimentar una presa, una estación hidroeléctrica, ¿verdad? Que genera muchísima energía. Y yo quisiera conectarla con un cable de este calibre, ¿verdad? Así muy, muy delgadito. Pues es que la verdad, ahí yo tendría un problema porque desde el inicio que empieza a circular la corriente, yo creo que lo funde, porque es tal la cantidad de energía que se estaría moviendo a través de este pequeño cable que el cable no la soportaría, ¿sí? Es por eso que existen los cables industriales que son muy gruesos, que son de un calibre bastante grande, para que esta transformación en calor no los funda. Este fenómeno recibe
el nombre de efecto Joule. ¿Sí? Porque fue Joule el que demostró estas transformaciones de electricidad en calor. ¿Sí? Ahora bien, ese calor que produce la corriente eléctrica es proporcional a la intensidad de dicha corriente, ¿sí? Como ya dijimos, tienes más intensidad de calor, tienes más intensidad de corriente, vas a tener más intensidad de calor, ¿verdad? Y mientras más tiempo circule esa electricidad por ese conductor, va a generar mayores temperaturas. Esta es la fórmula general para determinar, para cuantificar este calor que se produce. Y esta es la fórmula que nos dicta la ley de Joule. La Q representa el calor producido por un circuito o una corriente eléctrica, ¿sí? La Q representa el calor que se produce o que produce una corriente eléctrica y se expresa en calorías. Ese calor se expresa en calorías, ¿sí? Este número que vemos en azul es la constante de Joule. Es un número que no va a cambiar, es como pi. Sí, muchas gracias por informarme. Sí, ya me di cuenta, nos queda poquito tiempo. Voy a terminar de explicar nada más esta expresión y cerramos la sesión y volvemos a entrar en el mismo que les puse en el WhatsApp. Ese mismo vamos a estar utilizando. Ok, este número azul es una constante, la constante de Joule. Nunca va a cambiar. De aquí en China y por los siglos de los siglos va a ser 0.24. Es un valor constante. La I es la intensidad de corriente eléctrica y la vamos a elevar al cuadrado. La R es resistencia y la T es el tiempo que va a estar transitando esta corriente a través del conductor. Este tiempo se expresa en segundos. Ok, chicos, ahorita volvemos a abrir el Zoom y nos vemos para seguir con más. Ok.